Ser podcast. ¿Se imaginan dejarlo todo de un día para otro? Amigos, familia, estudios, trabajo, todo. Y enrolarse en las filas de un grupo terrorista, directa o indirectamente. Eso es lo que hicieron los 5.000 europeos que decidieron irse a Siria e Irak en esta última década para unirse a las filas del Estado Islámico. Eso que se llamó el Califato ocupó casi el 40% de Siria y casi el 35% de Irak. Hoy ya no existe, pero no todos los que se fueron allí murieron. Siguen vivos los que se fueron a lo que ellos llamaban combatir, pero siguen vivas también sus mujeres, sus viudas en algunos casos, sus hijos. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con quienes son españoles y están allí? Españolas, en este caso. ¿Pueden volver a suelo europeo? ¿Habría que juzgarlos aquí? Pilar Cebrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Pilar es periodista, cubre conflictos armados en países de Oriente Medio desde hace 10 años. Ha conseguido entrevistar a más de 60 europeos que se unieron al Estado Islámico. 6 de esas historias se pueden leer en El infiel que habita en mí, el libro que ha publicado con la editorial Ariel. Pilar, ¿cuántos españoles se fueron a Siria e Irak? ¿Lo sabemos? ¿Ese dato existe? Sí, es una cifra que ha dado la Policía Nacional. Son 248 hombres y mujeres que se marcharon, bueno, no solamente al Estado Islámico, sino que participaron en los frentes bélicos de Siria y de Irak. Pero bueno, en este número no entran los menores de 14 años, por ejemplo, y eso resta una parte del total porque, bueno, hay que tener en cuenta que muchas mujeres emigraron con sus hijos. ¿Y cuál es el país europeo del que salieron más combatientes, llamémoslo así, entre comillas, como ellos se autodenominaban? Pues el país europeo que más yihadistas ha aportado al califato es Francia. Algunas fuentes sí que revelan que fueron 1.300, pero bueno, también ha habido otras que han llegado a hablar de 2.000 desplazados, que es una barbaridad. O sea, este número sí que ha pasado a ser una especie de termómetro del yihadismo en cada país. O sea, pues eso, según un país, cuántos yihadistas han ido a los frentes del califato, revela un poco, pues eso, cómo es el problema de la radicalización en el país, ¿no? ¿Y por qué tantos Entonces, de Francia en comparación sí, con otros países, como España, por ejemplo? Pues hombre, en Francia es que al final sí que se ha convertido en el epicentro del yihadismo en Europa. O sea, pero bueno, no solamente porque es donde más atentados se han producido en los últimos años, ¿no? Porque ha alcanzado una frecuencia incluso de un atentado al mes, sino que también es donde más ha cuajado pues esa moda, ¿no? Esa idea, ese fenómeno del que estamos hablando, de dejarlo absolutamente todo por formar parte de una sociedad o de una generación yihadista que quería hacer historia en la fundación de un Estado llamado Califato. ¿Estas personas cómo se iban? ¿Cuál era el proceso? ¿Cómo llegan allí? ¿Cómo se suma un occidental al Estado Islámico? Bueno, el proceso de radicalización sí que es verdad que casi todo ha tenido lugar en Internet, ¿no? El fenómeno de los europeos que se metieron en el ISIS fueron generalmente jóvenes que además pertenecían a la generación millennial y que fue en Facebook, en Twitter y en grupos de Telegram donde conocieron un poco cuáles eran las bondades esas que ofrecía el Estado Islámico. Fue ahí donde los conversos se convirtieron y donde pues entraron en contacto con los reclutadores que les hablaban de un mundo ideal que estaba a punto de fundarse en Siria y en Irak, donde iba a reinar el recato, la ley islámica, donde la justicia social y donde por fin pues la población musulmana del mundo iba a conseguir la justicia que merecía. Una de las personas con las que pudiste hablar es Yolanda Martínez, es una madrileña que estudió en un colegio bien, en el Colegio del Pilar de Madrid, que vivía en el barrio Salamanca, que es un barrio no bien, ¿no? Lo siguiente, ¿qué pasa en la vida de una chica así para terminar en Siria? ¿Cuál es su historia? Bueno, a ver, la historia de Yolanda Martínez para mí ha sido una de las más difíciles de entender. O sea, es una especie de caso sin resolver, ¿no? Porque ¿quién puede entender que eso, una joven, como has dicho, que lo ha tenido todo, que pertenece a una familia pues con posibilidades, ¿no? Que sus padres pues han intentado ofrecerle todas las oportunidades de educación o de trabajo, pues eso, que esta chica haya escogido libremente formar parte de una organización yihadista que es totalitaria, que es violenta, que es anacrónica y que es misógina. Claro, claro. Bueno, pues es ahí donde un poco
entra en juego la dimensión interna de la radicalización, ¿no? O sea, Yolanda, por lo que yo he estado hablando, por ejemplo, con compañeros suyos de clase, pues es una estudiante que pasó inadvertida, ¿no? Sus compañeros me la han descrito como la típica pardilla con gafas, ¿no? No destacó ni en las notas, tampoco entre los chicos de su edad. Y bueno, pues siempre estuvo también en el ambiente familiar un poco a la sombra de un hermano que era muy brillante y de un padre relativamente autoritario, ¿no? Entonces, en ese momento de vulnerabilidad, de adolescencia, es cuando conoce a Omar, que es un marroquí que acaba de llegar a España para trabajar en el sector de la construcción. Y como esto ocurre en torno al año 2009, cuando la crisis económica pues golpea a España, Omar se queda sin trabajo. Y es un poco ahí donde queda expuesto al discurso radical, ¿no? O sea, él empieza un poco a asistir a la mezquita, ¿no? Y a aprender el discurso radical en todas esas horas muertas que pasa en la mezquita. Entonces Omar acaba radicalizándose, incluso llegó a integrar una brigada, se llamó la Brigada Al-Ándalus, que enviaba combatientes a Siria, y Yolanda en realidad se radicaliza por amor, o sea, se radicaliza a su lado. Yolanda tiene familia aquí en España. Familia que está intentando por todos los medios que vuelva, no solo Yolanda, sino sus 4 hijos, que están ahora mismo con ella en Siria. José Luis Lasso, buenas noches. Buenas noches. Es abogado de la familia de Yolanda. ¿Exactamente dónde está ahora mismo ella? Está ahora mismo en el campamento de Al-Roj. ¿Qué es el campamento de Al-Roj? ¿Cómo se puede definir? Bueno, primero estuvo en el campamento de Al-Hol. Luego la mandaron al campamento de Al-Roj, que es un campamento más pequeño, en teoría con mejores condiciones, pero en cualquier caso las condiciones son absolutamente lamentables. Estamos hablando de un campamento de prisioneros en el que, bueno, las personas que están allí están privadas de libertad, no tienen absolutamente nada, viven en jaimas de plástico que se han hecho ellas mismas. Y viven allí con los hijos y sin poder salir. Esa es la situación real. Pero ella es prisionera ¿por parte de quién? ¿Quién la mantiene presa? ¿El gobierno sirio, los kurdos? ¿Quién? Bueno, está bajo control kurdo. Uh-huh. Esa zona, esos campamentos están bajo control kurdo. Y ahora, por ejemplo, los padres de Yolanda pueden tener contacto con ella estando ella presa o pseudo presa, pero claro, los kurdos no es como tal un país que pueda retener a alguien bajo una legislación. ¿La familia puede tener contacto con Yolanda de alguna manera? De manera muy escasa. Sí que hay algún teléfono móvil en el campamento y bueno, pues imagino que con algún precio de vez en cuando le dejan hacer alguna llamada o puede hacer alguna llamada, pero vamos, es esporádico. Y ha estado mucho tiempo, antes de empezar a hacer alguna llamada, estuvo mucho tiempo que no hubo ningún tipo de contacto. Y ella tiene 4 hijos. ¿Qué edades tienen los críos? Pues desde muy pequeños a casi adolescente el mayor. El mayor de ellos nació en España y el más pequeño ha nacido allí. Entonces, pero hace un año y medio, como mucho. Entonces la situación pues es esa, están los niños en unas condiciones absolutamente lamentables y están presos, pero bajo una autoridad de alguien que no está reconocido como un Estado por España. Claro. Entonces, realmente las posibilidades que hay de una solicitud de extradición o de una actuación jurídica son muy complejas. O sea, porque ustedes ahora a lo que aspiran es a poder repatriar de alguna manera a Yolanda a España y entiendo que aquí sea juzgada por lo que tenga que serlo. Sí, claro. Una cosa es, evidentemente, garantizar su seguridad y especialmente la seguridad de los niños, que sería que fuera repatriada a España, y otra cosa es que si tienen que responder por algún tipo de hecho, pues lógicamente que se la juzgue por ello. No quita al uno, no quita al otro. Claro, lo que pasa es que el caso de Yolanda es peculiar porque en España desde 2015 se castiga con penas de 2 años a 5 a la persona que se traslade o que se establezca en un territorio controlado por un grupo o organización terrorista, que es lo que se puede entender como el Estado Islámico. Pero claro, ella se va antes de 2015. Entonces, ella exactamente de qué se le acusa o a qué cargo se puede enfrentar si llega a ser traída a España y juzgada aquí. La situación esta ya se dio en el caso de la Brigada Al-Ándalus, que es en la que está siendo investigado su marido, y lo que se hizo con las personas que no se habían trasladado aún y que fueron juzgadas lógicamente por unos hechos que en principio no tenían
señalado una pena, no eran ilícitos en el momento en que se cometieron, fue directamente condenarles por pertenencia a banda armada o organización terrorista. Con lo cual la pena por la que se le condenó fue mucho más grave que la pena que realmente se les tenía que haber aplicado, porque realmente ellos aquí no constituían ningún tipo de organización terrorista y lo único que pretendían era llegar hasta Siria. Le decía que yo sé que usted es el abogado de la familia de Yolanda y que obviamente no va a decir nada que le perjudique como tal, pero sí que me gustaría saber si Yolanda sabía que se iba a enrolar en un grupo terrorista cuando se fue de España con Omar, o no sé, o a qué creía que iba. Bueno, vamos a ver, cuando ellos se van todavía no se había declarado el califato. O sea, el califato se proclamó en Siria en junio del 2014, el 29 de junio, y ellos ya se habían ido. Ellos se fueron a Marruecos, se fue con su marido a Marruecos, y desde Marruecos, al cabo de un tiempo, de un año aproximadamente, partieron para allá. Inicialmente, efectivamente, hay que entender un poco la época. Estamos hablando, tiene mucha razón Pilar en lo que dice, que estamos hablando de una situación de crisis económica y estamos hablando también de la situación de la primavera árabe. Estamos hablando de una situación en la que todos los días, de manera constante, en el telediario se abría con noticias de bombardeos de Al-Assad sobre niños, sobre la población, el uso de armas químicas, en fin, ese tipo de situaciones. Entonces, realmente esto les provocó a mucha gente una intención de ir allí y de ir allí a luchar por lo que ellos entendían que era la yihad, que era pues una lucha en teoría por los hermanos musulmanes que estaban padeciendo el régimen de Al-Assad, y realmente había gente que fue a luchar con grupos o con organizaciones que finalmente no han sido terroristas o no han sido declaradas terroristas, y otros sí. En cualquier caso fue bastante confuso, porque del grupo de la Brigada Al-Ándalus, inicialmente los primeros que partieron en 2011, 2012, en 2012, creo recordar, se acabaron enrolando con Al-Nusra, que es una filial de Al-Qaeda, pero que entonces yo creo que no lo era, que lo fue después. Entonces, estamos hablando que es una situación muy compleja, que es una zona donde hay una complejidad absoluta de grupos, de facciones, de milicias, y realmente en el momento en que ellos van, el califato no se había declarado. Que finalmente hayan acabado en el califato, pues sí, es posible, pero inicialmente, desde luego, cuando parten para allá no eran, o al menos en su caso, creo que no era la intención. Señor Lasso, usted es el abogado de la familia. ¿Cómo están los padres de Yolanda, que son al mismo tiempo los abuelos de los críos? O sea, tienen 4 nietos que están ahora mismo en un campamento controlado por los kurdos, porque su hija, que es la madre de los niños, se fue con un hombre que terminó siendo yihadista. Es que yo me planteo que para los padres de Yolanda, abuelos de los niños, esto tiene que ser terrible. Ha sido un infierno, o sea, absolutamente. Hay que entenderles, es su hija, o sea, para ellos siempre va a ser su hija, y los nietos son sus nietos, y lo único que quieren es estar con ellos y abrazarlos, pues como cualquier persona, o sea, es absolutamente normal. Entonces, ellos lo que no pueden entender es que no se haga nada por ellos, porque pueden entender, bueno, pues Yolanda... les puede costar, pero pueden entender que ella ha ido ya siendo mayor de edad, pero es que los niños no tienen absolutamente ninguna culpa. ¿Qué les dice el Ministerio de Exteriores? Que están viviendo. Es que España ve viable traer por lo menos a esos niños. No lo sé. Nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio de Exteriores, y lo que se nos planteó, porque fue hace ya bastante tiempo, es que el ministro Borrell había dicho que sí, que les iban a traer, y que bueno, que serían lo que fueran, pero eran españoles, y que había que traerles a España y juzgarles en España. Yeah. Después de ese cambio de ministro no hubo absolutamente nada, y no hemos vuelto a tener ningún tipo de noticia. José Luis Lasso, abogado de la familia de Yolanda, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Y cómo tantas personas pudieron dejarlo todo para irse a Siria o a Irak? Porque estamos hablando de dejarlo todo literal, familia, amigos, casa, trabajos, estudios. ¿Cuál era ese mensaje tan poderoso que recibían como para que 5.000 europeos, por lo menos, con perfiles muy diferentes,
decidieran irse a las filas del Estado Islámico. Marisol Rojas, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bueno, pues jugaron con dos ideas. La primera, la guerra en Siria, como nos explicaba el abogado, pero no solo. También les decían que era buena idea que fueran al califato, ya que se había instaurado, pero la clave para que 5.000 europeos lo dejaran todo no es solo en lo que se dice, también en cómo. De hecho, uno de los primeros ministerios que se creó en el califato era el de comunicación, donde se estudiaba al milímetro lo que se colgaba en YouTube o Twitter, y no solo para dar a conocer sus acciones violentas, también para captar a nuevos combatientes. Recuerdo una época, la del 2014-2015, en la que Estado Islámico llegó a producir más de 50.000 tweets al día durante una época. Nos lo explica Musa Murekba, es investigador del CIDOB especializado en procesos de radicalización. A eso hay que sumarle las imágenes de ejecuciones y atentados en todos los medios de comunicación del mundo, una revista editada en varios idiomas, una agencia de información y miembros carismáticos que captaban personalmente en las redes sociales. Y ahí pues se trataba meramente de manipulación psicológica, es decir, de hablar con las personas, sondearlas, saber lo que buscaban un poco con Estado Islámico y hacerles una oferta a medida, ¿no?, de lo que los podía dar Estado Islámico. Hoy todo ese material violento y propagandístico ya no está al alcance de cualquiera en las grandes plataformas. Francisco José Vázquez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Teniente coronel, jefe de la Unidad de Terrorismo Internacional de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. 248 españoles se fueron. ¿Cómo no se consiguió evitar, entiéndame, cuál era la principal dificultad a la que ustedes se enfrentaban a la hora de evitar que estos 248 españoles terminaran yendo a Siria o a Irak para sumarse al Estado Islámico? Bueno, pues no hay una respuesta única para ello. Fundamentalmente no se pudo evitar porque en todos esos casos no existían elementos o indicios que indicasen que esas personas se iban a desplazar. En aquellas ocasiones en las que sí teníamos elementos de que una persona iba a iniciar ese proceso de viaje a zona de conflicto, desde luego se interrumpía esa actividad, esa conducta, pero en la mayoría de los casos hemos sido conscientes de que esas personas han realizado ese viaje cuando ya se encontraban allí. El entorno de estas personas avisaba a la Guardia Civil, a la policía: oye, mi hijo está empezando a tomar una deriva preocupante. Bueno, yo diferenciaría varios momentos, porque si bien es cierto, por no ser muy taxativo en la contestación, si nos fuésemos a esos años, incluso previos al 2014, estamos poniendo el punto de partida en el 2014, pero habría que ir un poquito antes, ¿no? 2012, 2013 ya se empieza a producir movilización hacia Siria y hacia Irak, en este caso patrocinada por Al-Qaeda. Bueno, en esos momentos iniciales, 2012, 13, 14, 15 y 16, pues sí que le puedo decir que prácticamente la participación que podíamos tener de los entornos de aquellos que intentaban movilizarse pues era prácticamente inexistente. Sí que es cierto que posteriormente... ¿Pero porque ellos no se daban cuenta? Pues por diferentes cuestiones, en muchas ocasiones porque ellos no se daban cuenta. No han sido pocas las ocasiones en las que hemos llevado a cabo la neutralización o la interrupción del desplazamiento de un joven o una joven y la familia ha sido consciente de que su hija, y me viene a la cabeza uno de los casos, su hija se iba a desplazar a Siria pues prácticamente cuando la hemos detenido en Algeciras para coger un ferry dirección Marruecos. Ya. Y estamos hablando de un boom, o por lo menos lo interpretamos así, que pudo haber de radicalizaciones, de gente que se fue a incorporarse a lo que se llamaba el califato. A día de hoy hay españoles que se siguen radicalizando de esta manera, jóvenes que siguen cayendo en este mensaje. Sí, sin lugar a dudas. Señalaban anteriormente, ¿no?, que el califato ha terminado. Bien, el califato ha terminado en su versión física, en la versión que hemos conocido cuando declaró la presencia de un territorio que efectivamente ejerció un poder de atracción importantísimo para muchos jóvenes y no tan jóvenes. Hoy en día no es con esa versión de disponer de un terreno físico en la fórmula de Estado, pero sin lugar a dudas el aparato de propaganda de Daesh y de Al-Qaeda sigue ejerciendo es un fenómeno absolutamente perverso y que sigue enrolando día a día a muchos jóvenes y no tan jóvenes a través de su mensaje. ¿A través de qué vías? Principalmente Internet, entiendo. Pues bueno, en el caso de España sí que focalizamos que gran parte del fenómeno de radicalización se produce fundamentalmente a través de las plataformas virtuales. Que son las redes sociales.
redes sociales, cualquier mecanismo que se vehiculiza a través de Internet, redes sociales, plataformas de comunicación, cualquier mecanismo que de una manera o de otra se pueda permitir hacer efectivo la difusión del mensaje. Y el chaval que se radicaliza hoy, el español que se radicaliza hoy, ¿qué hace? Porque el que se radicalizaba en 2014-2015 se iba a Siria o a Irak. El que se radicaliza hoy, ¿cuál es su camino? Pues bueno, aproximadamente a mediados del 2016 se produce un fenómeno por el cual cambia el objetivo de la organización en relación a aquellos que movilizan, ¿no? Si hasta esa fecha lo que se pretendía de aquellos que se radicalizasen era que se desplazasen a la zona de conflicto, a partir de mayo aproximadamente del 2016, junto con otros acontecimientos, pues el fenómeno lo que hace es un llamamiento a la acción, a lo que llamamos actores solitarios. Entonces, ¿qué hace hoy el joven que tiende a radicalizarse y lleva hasta el extremo esa radicalización? Pues fundamentalmente intentar promover algún tipo de acción terrorista en el lugar donde vive o en el país donde se encuentra. Francisco José Vázquez, teniente coronel, jefe de Jefatura de Información de la Guardia Civil, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Pilar Cebrián, el resto de países que tienen casos como el que hablábamos de Yolanda, el resto de países que tienen a nacionales suyos en Siria o en Irak, ¿los han traído? Hablo de países occidentales, como puede ser Francia, como puede ser Reino Unido. Sí, bueno, es que esto es una cuestión que está como ha afectado especialmente a Europa, porque las cifras han sido pues muy llamativas, ¿no? 5.000 ciudadanos de la Unión Europea que se han metido en el Estado Islámico. En el año 2013 hubo 16 países de la Unión Europea, incluso Noruega también, algunos fuera de la Unión, que formaron un consenso para tomar las medidas necesarias para evitar a toda costa que los supervivientes del Estado Islámico regresaran a nuestras fronteras. Entonces, hay un consenso que España está siguiendo al pie de la letra para evitar que tanto hombres como mujeres y niños regresen, y para ello, pues bueno, algunos países, como fue en su día Reino Unido, toman algunas legislaciones para retirarle la nacionalidad a estas personas, etcétera. A pesar de esto, estas personas van a quedar en un limbo para siempre. Bueno, es la intención, o sea, realmente la intención es o bien pues que en un determinado momento los niños vayan regresando con cuentagotas. Esto es algo que ya se está planteando en el Parlamento Europeo, por cuestiones humanitarias fundamentalmente, porque cerca de 300 niños están muriendo en estos campamentos de detención al año. Entonces, bueno, pues ahí en determinados países ha habido jueces que han dictaminado, pues esta familia tiene que volver, este niño tiene quemaduras de segundo grado, necesita regresar, pero hasta la fecha son cerca de 80 los niños europeos que han regresado de esta manera y en casos aislados. Pero sobre los adultos hay una posición muy firme y es que se quedan ahí y es ahí donde tienen que pasar el resto de sus vidas. Claro, lo que pasa es que si se quedan ahí en esos campos pseudo de detención, llamémoslo así, bueno, si se quedan ahí con los críos además, eso no pasa a ser un campo de entrenamiento, de radicalización absoluta, no solo para los prisioneros adultos, también para los jóvenes. Bueno, claro, es que el principal problema de tener a la cuota de prisioneros yihadistas más numerosa de la historia en un mismo lugar es que la radicalización está aumentando, se están produciendo conexiones internacionales de terrorismo, porque en una tienda de campaña hay una española con sus hijos, pero enfrente hay una tunecina, al lado hay una francesa, una jordana, y están estableciendo unos vínculos que sin duda se utilizarán en el futuro. O sea, es el fermento perfecto para una nueva generación de yihadistas. Exactamente, y luego pues la historia nos ha enseñado que esta es la peor solución para evitar el yihadismo a escala global. O sea, el fundador del Estado Islámico, al-Baghdadi, conoció en la cárcel de Abu Ghraib, que eran las cárceles que estableció el ejército estadounidense, allí conoció a la que ha sido la facción militar de su califato, es decir, a todos esos militares de Saddam Hussein que estaban siendo también detenidos e ingresados en prisión con los yihadistas. Ahí se gestó el califato. Entonces, en estos campamentos de detención, tanto en Siria como también los que hay en Irak, bueno, pues es donde sin ninguna duda se está gestando el califato del futuro. Pilar Cebrián, periodista y autora del muy recomendable libro El infiel que habita en mí. Pilar, gracias, un abrazo, seguimos hablando. Gracias a ti, Aimar, hasta luego. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.